Hola, ¿cómo estás? Soy Paul Huertas. El día de hoy vamos a ver esta función, vamos a ver cómo trabajar con esta función que se llama importar datos dinámicos, que es bastante útil para poder extraer datos en específico de una tabla dinámica. Bien, vamos a hacer este ejercicio y les voy a explicar por qué es bastante mejor, más recomendable usar esta opción que otras, como lo que es directamente referenciar una celda o lo que es usar un buscar B, por ejemplo. Acá les presento más que todo qué es lo que vamos a obtener. Yo acá tengo una tabla dinámica donde tengo campos de departamento, campos de producto, tamaño. Luego tengo los valores de las... Es una tabla de ventas que viene de esta base de datos, de esta tabla de datos de ventas. Y bueno, tengo datos, valores de ventas y también de unidades de cantidades vendidas. Eso a través de una fecha, ¿no? De diferentes fechas de ventas. Y yo lo que he hecho con esta opción de importar datos dinámicos es aplicándola, obtener exactamente, por ejemplo, cuántas unidades fueron vendidas en el departamento de Piura del producto camisa del tamaño small, y en la fecha tal se vendieron 223 camisas con esas características en ese departamento. Bien, y esto de acá estoy utilizando importar datos dinámicos para poder determinarlo. Si yo acá cambio, por ejemplo, con un validador de datos a esto de Piura a Arequipa, se va a modificar también, ¿no? Por ejemplo, de falda, blusa y así para todos los demás. Aquí también tengo otro ejemplo más elaborado a diferentes fechas, donde si yo cambio, por ejemplo, lo que es de falda, blusa, me indica cuáles fueron las ventas en cada una de esas fechas, ¿no? Es de hecho bastante sencillo porque quiero simplemente que aprendan cómo se maneja, en qué consiste esta opción, y luego con esto se puede desarrollar más adelante son dashboards más elaborados, ¿no? Pero la idea es no tomarnos mucho tiempo en este video, así que vamos directamente a la resolución, cómo hacerlo, y lo van a entender de mejor manera. Bien, tengo esta tabla de datos que ustedes ven aquí, correcto. Tengo, como ya dije, una base de datos de productos, tengo un campo de producto, de tamaño, de departamento, las fechas, las unidades vendidas y las ventas. Lo que voy a hacer es primero, a partir de esta data, voy a crear la tabla dinámica, que es sobre la cual vamos a usar la función importar datos dinámicos. Pero antes de eso voy a crear esto, voy a convertirlo en una tabla. Voy a ir acá a insertar tabla. Y acá tengo, bueno, se crea automáticamente la tabla. Y le voy a poner nombre de la tabla, tabla ventas. Listo. Y luego sobre esto me voy a ir a insertar y tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Bien. Y acá quiero poner la tabla dinámica. Aquí está. Bien. Y lo que voy a poner acá es crear la tabla dinámica para departamento, luego para producto, tamaño, fecha. La fecha la voy a poner en lo que es en el campo de columnas. Pero acá me ha dado lo que es se ha agrupado en trimestres y años, ¿no? Yo siempre quiero la fecha nada más. Le estoy quitando esos campos. Se está viendo cómo está quedando. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a darle un formato tabular. Pero antes de eso voy a desmarcar esta opción de autoajustar el ancho de columnas para que no se me esté moviendo la tabla dinámica cada momento que actualizo, sino que simplemente se quede tal como yo la dejo determinada en sus anchos y en sus anchos de columna. Correcto, entonces hacemos esto. Bueno, primero era formato tabular, diseño, formato tabular, ahí está también. Correcto. Muy bien. Ya tengo básicamente la tabla dinámica. Me faltan los datos. Que le voy a poner acá datos de ventas. Bien. Y datos de unidades vendidas. Correcto. Pero estos datos, ustedes ven, acá está suma de ventas, suma de unidades, están en las columnas. Yo quiero que se pongan en las filas. Así que simplemente voy a jalar este símbolo, que son los valores, jalarlos para acá, para el campo de filas. Y cambió. Ahora se encuentran los datos, se encuentran en ventas y en ventas y unidades se encuentran en las filas, ¿no? Ya no están en columnas, pasaron a las filas. Correcto.
datos. Esta es mi tabla dinámica así a grosso modo. Puedo darle un poquito de formato si deseo. Voy a quitar las líneas de cuadrícula. Voy a ponerla acá para que se vea de mejor manera. De esta manera aquí. Creo que está mejor así. Bueno, tengo suma de los de productos, la suma de las unidades. Lo vamos a dejar tal cual porque el objetivo de esta clase, voy a dejar la presentación tal cual de esta tabla dinámica en esta estructura, porque el objetivo de esta clase, de esta sesión, es explicar directamente cuál es la ventaja de trabajar con esta función de importar datos, ¿de acuerdo? Así que lo dejamos tal cual. Vuelvo, repito, aquí están los departamentos, productos, tamaños, que son los campos que hemos traído de acá de la hoja de datos. Y esto estoy agrupando la información en ventas, el total de ventas y las unidades vendidas a nivel de cada mes realizado, ¿no? Bien, entonces ahora lo que voy a usar es finalmente la opción de importar datos dinámicos. Me dice acá, realizar las referencias según la celda de color verde en la celda de color celeste. Bien, entonces me están pidiendo las unidades vendidas, que coloque acá. Voy a agrandar un poco, perdón. Las unidades vendidas que se hicieron en el departamento de Arequipa de producto camisa y de la talla small, específicamente en la fecha del 1 de abril. Correcto, y quiera que se aparezca toda la información en esta celda en celeste. Voy a colocar entonces igual importar datos dinámicos. Bien, y yo lo que quiero me dicen las unidades, entonces yo voy a buscar solamente lo que corresponde a unidades, que es acá suma de unidades. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo como texto entre corchetes, unidades, simplemente escribo acá, cierro. Luego me dice de la tabla dinámica. Para indicar cuál es la tabla dinámica sobre la cual yo quiero trabajar, simplemente me ubico en alguna parte de la tabla dinámica, específicamente aquí me voy a poner. Correcto, que está dentro de la tabla dinámica. Correcto. Bien. Luego voy a decir aquí, quiero el departamento. Me están pidiendo el campo departamento primero. Departamento. Cierro paréntesis. Estoy escribiendo departamento tal cual aparece aquí en el campo, es el nombre del campo. Bien, para que haya coincidencia. Si es que yo escribiese mal departamento aquí, entonces no va a funcionar porque tiene que ser el nombre tal cual como aparece aquí en la tabla dinámica. Correcto. Y el elemento que me están pidiendo acá, hago referencia aquí a Arequipa. Vamos a cerrar y me sale un valor 34.286. Que en teoría estos 34.286 deberían ser las cantidades que se han vendido en Arequipa. Vamos a confirmarlo. Me voy a la hoja de datos y aquí en el departamento filtro solamente Arequipa. ¿Cuál es la cantidad que me indica acá? Cantidad, unidades, 34.286, que se ve aquí abajito, ¿no? 34.286, 34.286, cuadro. Ese es el número. Ahora vamos a agregarle más variables. Yo quiero, por ejemplo, ahora el campo producto. Voy a escribir aquí producto. Y el elemento va a ser camisa. Es decir, yo quiero que me indique las unidades vendidas en el departamento de Arequipa y solamente para el producto camisa. Listo. 8.441 unidades vendidas en Arequipa de ese producto. Vamos a confirmarlo. Ya tengo filtrado aquí el departamento de Arequipa. Ahora voy a filtrar aquí para confirmar solamente si en las unidades que me ha indicado la fórmula es correcta. Camisa. Y vamos a ver. Unidades vendidas 8.441, que aparece aquí abajo. Y efectivamente, eso es. Está ok. Ahora vamos a dar a otra tercera variable, que es el campo tamaño. Lo escribo acá. Y del tamaño es donde quiero este elemento que me está especificando aquí en el ejercicio. El tamaño small. Y me indica que son 3.031 unidades. Vamos a verificar si es así. Ya tengo filtrado camisa, tengo filtrado Arequipa y voy a filtrar small.
y acá me está saliendo 3.31 unidades. Está ok, que coincide. ¿Se ve la utilidad? Lo que estamos haciendo es básicamente a partir de esta función importar datos dinámicos, dándole los diferentes parámetros que queremos extraer. Con esos parámetros vamos a extraer el dato en específico que necesitamos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no usar una función más como buscar B, por ejemplo, o referenciar directamente en la tabla dinámica todos estos datos? Yo puedo buscar aquí, por ejemplo, de Arequipa, camisa small, Arequipa, camisa, donde están las camisas, y small, las unidades vendidas, que son estas. Aquí están los 3.031. Yo podría buscarlo directamente acá. Pero ¿qué pasa si mis datos, si mi tabla dinámica, su estructura cambia? Si por ejemplo la estructura ya no es en esta forma, sino yo cambio por ejemplo acá. Si yo cambio las fechas, ya no las coloco en la fila en el campo de columnas, sino aquí en el campo de filas, o sea, acá. Y lo cambio lo que son sumas de ventas y unidades hacia la parte de columnas. ¿Qué va a pasar? La función, el referencial no se va a ver afectado. Como pueden ver, yo he cambiado la estructura completamente de la tabla dinámica y la referencia se mantiene, no se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque la función importar datos dinámicos no está en relación a la ubicación física donde se encuentra el dato, sino a la estructura de la tabla dinámica. Su estructura es decir, los campos que maneja, en este caso campos de departamento, tamaño, producto, fechas. Esa es la ventaja de usar esta función importar datos dinámicos, que sin importar la estructura de la cual tú estés extrayendo la información, siempre y cuando sea una tabla dinámica obviamente, te va a dar la referencia tal cual es. Bien, entonces continuando con el ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es terminarlo y nos dicen que busquemos también las fechas de las ventas, de las unidades vendidas también del 1 de abril. Entonces agrego yo aquí, coma, el campo va a ser fecha, correcto. Recuerden que los campos tienen que ser tal cual se encuentra, como dice en la tabla dinámica, o mejor dicho en la base de datos. Bien, el campo es fecha y coma, yo quiero este valor de acá. Referencia, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Lo que pasa es que aquí las fechas están agrupadas en meses. Lo que tengo que hacer es desagruparlas. Voy a ir acá, hecho clic derecho, cierro esto para que no se confundan. Hago clic derecho, me voy aquí a desagrupar y listo. Se desagrupó así como lo teníamos originalmente en fecha simple. Y ya me aparece el valor 242. Me voy acá, voy a confirmar si el 1 de abril de 2025 hubieron 242 unidades, que es lo que me indica aquí, correcto. Y por ejemplo, y esta es otra cosa que ustedes pueden sacarle mayor provecho a esta función. Por ejemplo, si yo acá quiero cambiar, alternar entre diferentes departamentos, entonces con un validador de datos me voy acá en datos, a lista, luego acá quiero la de departamentos, la lista de departamentos, y yo por ejemplo alternando de Arequipa a Cusco, quiero saber las unidades vendidas en Arequipa, luego ahora en Cusco, y se va a actualizar, y se va a cambiar, ¿no? En Lima de igual manera. Y quiero también lo mismo con el producto camisa, quiero alternarlos a otros productos. Me voy acá a validador de datos, lista, ¿dónde están los productos? Acá lo selecciono, listo, y acá alterno. Ya no quiero camisas, quiero ver lo que es blusas, y me va a aparecer ahí lo que es las fechas, las cantidades vendidas de blusa, ¿no? Y bueno, esto es básicamente la función importar datos dinámicos. Como pueden ver ustedes, bastante útil, y bueno, y se las recomiendo para que puedan extraer datos en específico sin preocuparse por la estructura de la base de datos de la cual están alternando, ¿de acuerdo? Simplemente recuerden que esto amarra siempre a una tabla dinámica, y sea la forma que ustedes tengan la tabla dinámica, mientras especifiquen bien, recuerden, mientras especifiquen bien los campos, les va a referenciar el dato que ustedes deseen, ¿correcto? Eso sería todo por mí, y si quieres saber lo que es el tema cómo trabajar con tablas dinámicas, mira este video. Gracias, hasta luego.